Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Moreno, licenciada en nutrición, y yo escogí alimentación enteral y parenteral y enfermedades hepáticas. El nombre de mi presentación es Perioperative Immunonutrition in Esophageal Cancer Patients Undergoing Esophagectomy, the first meta-analysis in randomized clinical trials. El contenido de esta presentación será introducción, materiales y métodos que viene, estrategias de búsqueda, criterios de selección, extracción de datos y evaluación de calidad y análisis estadístico. Como tercer punto, resultados con su evaluación de calidad y complicaciones de la infección. 4, discusión y 5, conclusión. El cáncer de esófago se asocia a un mal pronóstico y conduce a grandes cifras de muerte. Pero hay una buena opción. La esofagectomía ofrece a los pacientes con cáncer esofágico una mejor perspectiva de una cura, pero tiene una alta incidencia de complicaciones. Actualmente, una de las vías de alimentación para este tipo de cirugías es la nutrición enteral. Es esencial para que pueda haber una recuperación de pacientes con cáncer de esófago sometidos a una esofagectomía, pero actualmente múltiples metaanálisis han demostrado que la inmunonutrición se ha convertido en una nueva recomendación, dando como resultado de la inmunonutrición disminuye de gran forma la incidencia de complicaciones postoperatorias en varios tipos de neoplasias malignas dentro del tracto digestivo, como son las gástricas y el cáncer colorectal. Sin embargo, el efecto de la inmunonutrición en pacientes con cáncer esofágico siguen sin estar claro aún. La inmunonutrición enteral, también conocida como una inmunomodulador o nutrición inmunomejorada, es una alimentación enteral que está especializada ya que contiene arginina, ácido ribonucleico y EPA, que es un tipo de ácidos grasos poliinsaturados. Existen dos tipos de fórmulas comúnmente utilizadas en pacientes post-esofagectomía. Estos dos tipos de inmunonutrición es el Impact EPA, que contiene ácidos grasos, arginina y nucleótidos. Es ideal para pacientes con cirugías mayores como el que son cáncer de cuello y cabeza o por cáncer gastrointestinal. Estos nos ayudan a mejorar y reducir complicaciones postoperatorias. Otro de ellos es el Impact RNA, arginina, EPA y ácido docosahexaenoico. Ambos son eficaces para reducir la incidencia de complicaciones postoperatorias. En estos últimos años, la inmunonutrición en pacientes con cáncer de esófago ha sido un tema muy controversial, por lo que se ha realizado este metaanálisis para explorar las relaciones entre la nutrición moduladora perioperatoria y las complicaciones que puede haber, ya sea infección de las vías urinarias, infección de la herida, así como también una fuga anastomótica después de la esofagectomía. Materiales y métodos. La estrategia de búsqueda fueron entre tres fuentes, que son la biblioteca de Cochrane, PubMed y la base de datos de Embase. La lista de citas con las que se fueron buscando los artículos fueron cáncer de esófago, carcinoma de esófago, inmunonutrición o mejora inmunológica, esofagectomía, inmunomodulador. Criterios de selección. Los criterios de inclusión: estudios asociados con nutrición inmunomoduladora perioperatorios versus nutrición enteral con cáncer de esófago y sometidos a una esofagectomía. También estudios que proporcionaron datos primarios de complicaciones postoperatorias de infección y fuga anastomótica o después de la cirugía. Y como criterios de exclusión fueron estudios de nutrición inmunomoduladora solo se utilizó antes o después de la cirugía, o estudios más allá de los criterios de inclusión o publicado originalmente en un idioma que no sea inglés. Criterios de selección. Los criterios de inclusión: estudios asociados con nutrición inmunomoduladora perioperatorios versus nutrición enteral con cáncer de esófago y sometidos a una esofagectomía.
También estudios que proporcionaron datos primarios de complicaciones postoperatorias de infección y fuga anastomótica o después de la cirugía. Y como criterios de exclusión fueron estudios de nutrición inmunomoduladora solo se utilizó antes o después de la cirugía, o estudios más allá de los criterios de inclusión o publicado originalmente en un idioma que no sea inglés. Extracción de datos y evaluación de calidad. 2 investigadores de 3 extrajeron de forma independiente la información de los datos de todos los estudios elegibles según los criterios de selección predefinidos. El tercer autor evaluó la literatura. La calidad de cada una de las publicaciones se evaluó utilizando los puntajes de Yadat, que los puntajes de Yadat o sistemas de puntuación de calidad Oxford sirven para evaluar de manera independiente la calidad metodológica de un ensayo clínico. Se extrajeron de cada estudio el primer autor, año de publicación, institución, país, tamaño de muestra, características del paciente, fórmula y el uso de la inmunonutrición. También complicaciones de la infección, ya sea neumonía, infección de la herida, sepsis e infección del tracto urinario, una fuga anastomótica y la estadía en el hospital y el diseño del estudio. Extracción de datos y evaluación de calidad. 2 investigadores de 3 extrajeron de forma independiente la información de los datos de todos los estudios elegibles según los criterios de selección predefinidos. El tercer autor evaluó la literatura. La calidad de cada una de las publicaciones se evaluó utilizando los puntajes de Yadat, que los puntajes de Yadat o sistemas de puntuación de calidad Oxford sirven para evaluar de manera independiente la calidad metodológica de un ensayo clínico. Se extrajeron de cada estudio el primer autor, año de publicación, institución, país, tamaño de muestra, características del paciente, fórmula y el uso de la inmunonutrición. También complicaciones de la infección, ya sea neumonía, infección de la herida, sepsis e infección del tracto urinario, una fuga anastomótica y la estadía en el hospital y el diseño del estudio. Las evaluaciones de estos estudios elegibles fueron realizadas utilizando la herramienta de Cochrane Collaboration, publicado en el manual, que consta de 7 partes: generación de secuencia aleatoria, cegamiento de los participantes y personal, ocultamiento de la asignación, cegamiento de evaluadores de resultados, informes selectivos y datos de resultados incompletos y otros sesgos. Análisis estadístico. Los datos se extrajeron de las publicaciones y se combinaron en un metaanálisis utilizando el software de análisis de Ray-Min. Resultados. En el presente metaanálisis, 135 estudios fueron recuperados, 40 de PubMed, 75 de Embase, 19 de la biblioteca y 1 fue recuperado manualmente. Estos estudios incluyeron a 606 pacientes, el cual 311 pacientes recibieron inmunonutrición antes y después de la cirugía. Por otro lado, 295 recibieron solamente nutrición enteral perioperatoria. Entre todos los estudios elegibles, 3 documentos tenían como objetivo comparar la eficacia de la nutrición estándar IMPACT y contra control isocalórico en pacientes con cáncer esofágico. Otros 2 ensayos compararon el EPA con el control isocalórico y un ensayo comparó el Oxepa con control isocalórico, que el Oxepa es una fórmula completa y equilibrada, hipercalórica, con alto contenido en grasas ricas en ácidos grasos, en EPA y en antioxidantes. Este tipo de nutrición está indicado para pacientes críticos. Y el último ensayo comparó MHN02 contra el control isocalórico, que el MHN02 es una nutrición enteral que contiene abundantes antioxidantes y péptidos. Todos los participantes en los 7 estudios recibieron la inmunonutrición oral preoperatoria o el apoyo nutricional estándar y la nutrición inmunomoduladora o la nutrición enteral postoperatorio a través de una yayunostomía. Los datos originales sobre las complicaciones de la infección
y una fuga anastomótica se proporcionaron en esos estudios, mientras que los indicadores bioquímicos e inmunes, entre otros documentos, fueron diferentes, por lo tanto no se pudo evaluar este tipo de efecto. Este metaanálisis solo evaluó los beneficios de la inmunonutrición en los resultados clínicos con pacientes post-esofagectomía. Evaluación de calidad. La mayoría de estos estudios fueron de alta calidad. 6 de los artículos informaron métodos generales de secuencias aleatorias y 3 de ellos usaron una computadora y otros 3 usaron un sobre opaco. Aunque un solo estudio expuso esta aleatorización, fue realizada por un estadístico independiente. No se proporcionaron los métodos específicos. Los resultados con complicaciones de la infección. Todos los estudios proporcionaron la incidencia de infecciones, que incluyeron neumonía en 7 estudios, infección de la herida en 6 estudios y sepsis en 4 de los estudios e infección del tracto urinario en 2 estudios. No se encontraron diferencias significativas en las complicaciones de infección tanto en la nutrición enteral como en la inmunonutrición. En todo se evaluó la complicación, las complicaciones postoperatorias y en 7 estudios con un total de 311 pacientes, con un grupo de nutrición inmunomoduladora y 294 en pacientes con nutrición enteral, por lo que no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos por algún tipo de complicación general. Referentes a la infección de herida, se encontró a 214 pacientes con la nutrición inmunomoduladora y a 201 pacientes con la nutrición enteral. En cambio, en la sepsis, en 4 ensayos se informó que 262 pacientes en el grupo de nutrición inmunomoduladora y 244 con nutrición enteral. Y por último, la infección del tracto urinario se evaluó en 2 ensayos y fueron encontrados que en 137 pacientes hubo una infección del tracto urinario con nutrición inmunomoduladora y con nutrición enteral fueron encontrados 125 pacientes. En la infección de fuga anastomótica, los datos agrupados no mostraron una gran diferencia significativa, ya sea en la nutrición enteral y la nutrición inmunomoduladora. La incidencia de la fuga fue de 0 a 6.0%. Discusión. Pues la inmunonutrición es ampliamente utilizada en el soporte nutricional, el tratamiento para varios tipos de cáncer, ya sean el cáncer de cabeza, cuello, hígado, vejiga y de seno. En pacientes con cáncer de cabeza y cuello, la inmunonutrición preoperatoria se encontró contribuir a una estancia más corta y una menor incidencia de complicaciones posoperatorias que la nutrición estándar. En cambio, la inmunonutrición se aplicó en pacientes con cáncer esofágico y recomendaba el tratamiento en pacientes que sometían a una quimioterapia debido a la disminución significativa en las citocinas inflamatorias y en la mejora de las respuestas de las células inmunes. Much y colaboradores concluyeron que en pacientes preoperatorios, posoperatorios y perioperatorio con nutrición inmunomoduladora no nos va a proporcionar ningún beneficio sobre la nutrición estándar en pacientes sometidos a este tipo de cirugías. El presente metaanálisis tuvo como objetivo evaluar los beneficios de la nutrición inmunomoduladora antes de la cirugía para cáncer de esófago, que indica que no puede mejorar los resultados clínicos, incluida la aparición de infecciones como lo que son la infección en la herida, la neumonía y enfermedades del tracto urinario y una fuga anastomótica. Las infecciones son las principales causas de complicaciones posteriores al alta de la esofagectomía. En el presente artículo, la prevalencia de complicaciones por infección total en nutrición monoinmunomoduladora, los grupos de nutrición enteral fueron entre 31.8 y 32.2 respectivamente, por lo que podemos darnos cuenta que no hay una diferencia significativa. Este artículo incluyó 4 diferentes fórmulas de la nutrición inmunomoduladora, de las cuales el impact fue
ampliamente más utilizado. Un análisis demostró que el IMPACT y el EPA no tuvieron un efecto significativo en complicaciones postoperatorias. Por lo tanto, se deben aplicar más fórmulas en cáncer esofágico para pacientes para poder disminuir las complicaciones que trae consigo postoperatorias. Finalmente, cuándo y cómo probar el bioquímico y los indicadores inmunes deben estandarizarse en más ensayos para que haya más datos y los parámetros disponibles puedan cambiar un poco. El presente artículo es el primer metaanálisis que intentó evaluar el efecto de una inmunonutrición perioperatoria clínica en resultados en pacientes con post-esofagectomía, según Yadad. Como conclusión, en este metaanálisis estricto indicó que una nutrición inmunomoduladora perioperatoria no va a proporcionar ningún beneficio en la reducción de complicaciones de infecciones y una fuga anastomótica en pacientes con cáncer esofágico sometidos a una esofagectomía. Muchas gracias.